Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más emocionantes y misteriosas de la Biblia. Si pensabas que las historias bíblicas solo trataban sobre personajes serios y tiempos lejanos, prepárate para sorprenderte, porque la historia de Jonás y el gran pez tiene giros inesperados, enseñanzas poderosas y un mensaje que sigue vigente hoy. Así que, si estás listo para escuchar una historia de obediencia, perdón y la grandeza de la misericordia de Dios, quédate con nosotros. Este podcast titulado La historia de Jonás, un viaje de obediencia y perdón. Jonás era un profeta. En la antigüedad, los profetas eran personas a quienes Dios les daba mensajes importantes para que los transmitieran al pueblo. Pero Jonás tenía algo muy particular. En lugar de estar emocionado por cumplir con su misión, Jonás preferiría estar en cualquier otro lugar, menos en el camino que Dios le había señalado. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive, la capital del imperio asirio, y advertir a sus habitantes sobre la destrucción que les esperaba debido a sus malvados caminos. Pero ¿qué hizo Jonás? En lugar de obedecer, decidió huir. Jonás se subió a un barco con destino contrario a Nínive. Él pensaba que si se alejaba lo suficiente, podría escapar de la misión que Dios le había dado. Pero, como sabemos, uno no puede escapar de la voluntad de Dios. Una terrible tormenta se desató, y los marineros, aterrados, empezaron a lanzar el cargamento al mar con la esperanza de que la tormenta se calmara. Pero la tormenta no se detenía, y ellos no sabían qué hacer. Jonás, tranquilo en el fondo del barco, dormía. Los marineros, desesperados, lo despertaron, y Jonás les confesó que era la causa de la tormenta, ya que había desobedecido a Dios. Él les dijo que si lo lanzaban al mar, la tormenta se calmaría, y aunque Jonás pensaba que quizás al ser arrojado al mar podría escapar de su destino, lo que realmente sucedió fue un giro radical en su vida. Jonás fue lanzado al mar, y en lugar de hundirse y morir, fue tragado por un gran pez, lo que para muchos es uno de los detalles más extraños de toda la Biblia. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de Jonás. Imagina estar dentro de un pez gigante, rodeado de oscuridad, sin saber si saldrías con vida. Eso debe haber sido aterrador. Pero en ese momento de desesperación, Jonás no tuvo más opción que orar a Dios. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Jonás oró a Dios desde el vientre del pez, diciendo: «En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo clamé por ayuda, y tú oíste mi voz». Jonás 2:2. Este momento fue clave en la vida de Jonás, ya que por primera vez se dio cuenta de que no podía huir de la presencia de Dios. En ese momento de desesperación, Jonás aprendió una lección vital. A veces, las circunstancias más difíciles son las que nos acercan a Dios y nos hacen reflexionar sobre nuestra obediencia. La respuesta de Dios fue clara. Después de 3 días y 3 noches dentro del pez, Dios ordenó que el pez lo vomitara en tierra firme. Después de esta experiencia, Jonás no pudo seguir huyendo. Dios le dio una segunda oportunidad y le ordenó una vez más que fuera a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Cuando llegó a la ciudad, comenzó a predicar: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive no se encolerizó. Al contrario, creyeron en el mensaje de Jonás, se arrepintieron de sus malvados caminos y se vistieron de saco, lo cual era una señal de arrepentimiento. Incluso el rey de Nínive se humilló ante Dios y proclamó un ayuno para que el pueblo pudiera salvarse. Dios, al ver el arrepentimiento sincero de los habitantes de Nínive, cambió de parecer y no destruyó la ciudad. Esto enfureció a Jonás, quien no podía entender por qué Dios perdonaba a los enemigos de Israel. En este punto de la historia, vemos algo fundamental. La misericordia de Dios no tiene límites, ni siquiera para aquellos que nos parecen indignos de perdón. Es un recordatorio de que Dios no solo quiere que cumplamos su voluntad, sino que también tenemos que entender su corazón misericordioso, incluso cuando las personas que nos rodean no actúan de acuerdo a nuestras expectativas. La historia de Jonás nos deja muchas lecciones profundas. Primero, que no podemos huir de la voluntad de Dios, por más que intentemos. Segundo, que Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y tercero, que el perdón de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Así que la próxima vez que enfrentes un reto
o que sientas que has fallado, recuerda la historia de Jonás. No estás solo y nunca es tarde para volver a empezar. Al igual que Jonás, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir obedecer o huir, pero al final, la misericordia de Dios siempre nos encontrará. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que la historia de Jonás te haya dejado algo en qué reflexionar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir este podcast con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más historias sorprendentes de la Biblia. Hasta la próxima.